En el Panteón Jardín de la Ciudad de México hay una tumba que recibe flores todos los días. Después de casi 70 años, sigue habiendo alguien que llega, deja flores, y se va sin decir nada. No importa si es lunes o domingo, no importa si llueve o hace sol. Las flores llegan. Eso habla de un amor que no se explica racionalmente, el tipo de amor que la gente siente por los que los hicieron sentir menos solos en algún momento de sus vidas, por los que les pusieron música a sus momentos más importantes. Pero hay otra tumba. En Chihuahua, en el norte, modesta, sin nombre famoso en la lápida, sin mármol ni grandes arreglos florales. Y también recibe flores. También tiene visitantes que llegan, se arrodillan, lloran, cantan en voz baja las mismas canciones que se cantan en Ciudad de México. Visitantes que decidieron no ir al Panteón Jardín. Que dicen, con una certeza que no se puede sacudir fácilmente, que el verdadero Pedro Infante no está en la ciudad. Que está ahí, en el norte, en esa tumba que los documentales no mencionan. ¿Por qué alguien elegiría visitar esa tumba en lugar de la oficial? ¿Por qué hay personas que llevan décadas convencidas de que Pedro Infante no murió donde todos dicen que murió? Esa pregunta es la que nadie ha podido responder en casi 70 años. Y la respuesta, si existe, cambia completamente lo que crees saber sobre la muerte del ídolo de México. Hoy vas a escuchar 4 verdades sobre Pedro Infante que los documentales no cuentan. Primera. ¿Quién era el hombre que le regaló avionetas y Cadillacs, de donde venía su dinero, y que transportaban esos aviones sin que Pedro lo supiera? Segunda, lo que encontró Irma Dorantes cuando llegó al hospital en Mérida horas después del accidente, la imagen que la persiguió durante 66 años de su vida y a la que nunca nadie le dio respuesta. Tercera. La conexión entre Pedro Infante, Miss Universo 1953 y el hijo del expresidente de México, el escándalo que nunca se publicó y la humillación que nunca se perdonó. Y cuarta, el hombre que apareció 26 años después de la muerte de Pedro, cantando con su misma voz, con su misma cara, que nunca, ni una sola vez con cámaras grabando, negó ser él. Te aviso cuando llegue cada una. Pero si te vas antes del final, te pierdes la que explica por qué tantos famosos que supuestamente sabían la verdad guardaron silencio durante décadas. Para entender lo que pasó el 15 de abril de 1957 necesitas entender primero a Antonio Matoac. Y para entender a Matoac necesitas saber que nadie, absolutamente nadie, sabe de dónde vino ni cómo hizo su fortuna. En 1950 ese hombre apareció en la vida de Pedro Infante con una propuesta que sonaba demasiado buena para ser verdad. Pedro estaba en un lote de autos en la Ciudad de México. Quería un Cadillac, el auto más lujoso de la época, el símbolo visible de que habías llegado a donde querías llegar. Pero aunque era el actor más famoso del país, aunque su cara estaba en todos los carteles de cine, aunque millones de mujeres soñaban con él, no tenía suficiente dinero líquido para comprarlo. Ese era el problema de Pedro. Ganaba mucho y gastaba todo, sin plan, sin ahorro, sin nadie que le dijera que el dinero que entra también puede salir. Matoac se le acercó en ese lote de autos, como si fuera casualidad, como si hubiera llegado ahí por azar. Le dijo que se lo regalaba gratis. A cambio de una sola cosa, dejarlo ser su representante. Pedro aceptó. No sabía que acababa de firmar su sentencia. Desde ese momento Matoac tomó control de todo. Los contratos pasaban por Matoac. Las propiedades pasaban por Matoac. El dinero pasaba por Matoac. Y los regalos seguían llegando, avionetas, simuladores de vuelo, ropa de las mejores marcas, joyas. Todo lo que Pedro quería aparecía como por arte de magia. Pero los regalos venían con consejos. No hagas testamento, Pedro, eres joven,
tienes toda la vida por delante. No pongas las propiedades a nombre de nadie, es más fácil si yo lo manejo todo. Confía en mí. Pedro confiaba. No preguntaba de dónde salía tanto dinero. No investigaba por qué un desconocido estaba tan interesado en llenarlo de regalos. ¿Y por qué iba a hacerlo? Matok siempre estaba ahí, siempre sonriente, siempre con una solución. Lo que Pedro no entendía era que cada regalo era un eslabón más de una cadena que se iba cerrando alrededor de su cuello. Aquí llega la primera verdad que te prometí. Según el testimonio del nieto de Pedro, César Augusto Infante, cuando el ídolo de México revisó lo que transportaba su propia avioneta un día descubrió que no era solo pescado lo que cargaba. Había armas. Había contrabando. Había drogas. Pedro Infante, sin saberlo, sin quererlo, había sido convertido en mula del narcotráfico. Piénsalo un momento. El hombre más famoso de México, el que todos conocían, el que todos amaban, volando por todo el país en avionetas que le habían regalado. ¿Quién iba a sospechar de él? ¿Qué policía iba a atreverse a detener el avión del ídolo de México para revisar la carga? Nadie. Era la cobertura perfecta. La fama de Pedro era el escudo que protegía el contrabando. Cuando Pedro descubrió la verdad, quiso salirse. Fue a hablar con quienes controlaban la operación. Les dijo que él no quería seguir, que era artista, no criminal. Y le respondieron con una frase que el nieto repite exactamente: Pedro, aquí nomás hay dos salidas, muerte o cárcel. No había opción 3. Si Pedro denunciaba, su nombre estaba en todos los documentos. Él había firmado los papeles de las avionetas, había volado los aviones. Si lo investigaban, iba a prisión. Y si se quedaba callado, tenía que seguir siendo cómplice. Pedro Infante, el hombre que cantaba sobre libertad, estaba atrapado en una jaula de la que no había escape. Pero el narcotráfico no era su único problema. Había alguien más que quería verlo destruido. Alguien mucho más poderoso. Si esta historia te está llegando, compártela ahora mismo. Hay historias que merecen circular. Dale al botón de compartir y sigamos. Aquí llega la tercera verdad, aunque te la cuento antes que la segunda porque necesitas este contexto para entender todo lo que vino después. En 1953 llegó a México la mujer más hermosa del mundo. Se llamaba Christiane Martel. Acababa de ganar Miss Universo. Tenía 21 años, era francesa, alta, elegante, con una belleza que hacía que la gente dejara de hablar cuando entraba a un lugar. Llegó a México a hacer carrera como actriz porque el cine mexicano estaba en su época dorada y querían a Miss Universo en sus pantallas. Pero llegó comprometida. Y su prometido no era cualquier hombre. Era Miguel Alemán Velasco, hijo del expresidente de México Miguel Alemán Valdés. Para entender lo que eso significaba en el México de los años 50 necesitas entender quiénes eran los Alemán. Miguel Alemán Valdés había sido presidente de 1946 a 1952, uno de los más poderosos de la historia del país. Controló la política, los negocios, los medios. Cuando dejó la presidencia su poder no desapareció porque en México los expresidentes siguen siendo intocables, siguen teniendo influencia, siguen pudiendo destruir a quien se les ponga enfrente. Su hijo era el heredero de todo ese poder. El príncipe de México, el hombre destinado a continuar la dinastía política más importante de la época. Ese hombre estaba comprometido con Miss Universo. Era el matrimonio del siglo que todos esperaban. Y entonces Christiane Martel conoció a Pedro Infante. Según el nieto de Pedro, el primer encuentro fue en una reunión en el Centro Cultural San Ángel. Christiane estaba ahí con su prometido.
Pedro estaba ahí siendo el ídolo que era. Empezaron a verse a escondidas, un romance secreto entre el ídolo del pueblo y la mujer más hermosa del planeta, tomando precauciones, comunicándose a través de intermediarios, porque si eso salía a la luz era el escándalo del siglo. Cristiane quedó embarazada. No de su prometido. De Pedro Infante. La familia alemán no podía permitir ese escándalo. El heredero del expresidente humillado públicamente por un cantante. El embarazo que nadie podía saber. Lo que pasó después es algo que Cristiane nunca ha confirmado públicamente, pero múltiples fuentes coinciden en lo mismo, la obligaron a abortar. Cuando un periodista le preguntó a Cristiane sobre Pedro Infante décadas después, respondió con una frase que dice todo sin decir nada: hay cosas que no se pueden decir, pero tampoco se pueden olvidar. No lo negó. No dijo que eso era mentira. Solo dijo que había cosas que no se podían decir. Y alguien en el círculo del poder no olvidó. Los alemán no eran gente que perdonaba. Tenían conexiones en todos los niveles del gobierno, en la policía, en el ejército, en los tribunales. Si querían destruir a alguien, podían hacerlo. Y Pedro Infante los había humillado. Para 1957 Pedro tenía 3 enemigos simultáneos. El narcotráfico que lo usaba como mula y no podía dejarlo hablar. La familia alemán que quería venganza. Y la justicia mexicana, porque el 9 de abril de 1957 la Suprema Corte lo declaró bígamo. Casado con 2 mujeres al mismo tiempo, con documentos falsificados, con pena de hasta 5 años de cárcel. 6 días después de ese fallo, Pedro Infante abordó un avión en Mérida. El 15 de abril de 1957, el avión despegó a las 7:30 de la mañana. Era un día claro, sin nubes, sin viento que complicara nada. Condiciones perfectas para volar. Pedro había volado cientos de veces, conocía el cielo de México como conocía la letra de sus canciones. Había sobrevivido 2 accidentes anteriores, en uno de ellos tan grave que los médicos le pusieron una placa de platino en el cráneo y le dijeron que tuviera cuidado con su cabeza por el resto de su vida. Pero Pedro nunca dejó de volar. Lo llamaban el inmortal porque había burlado a la muerte 2 veces. No sabían que la tercera sería diferente. 5 minutos después del despegue el avión cayó. Pedro murió. También murieron el copiloto y el mecánico. Y en la casa donde cayó, una madre llamada Ruth Rasauchan y su hijo pequeño que estaban en el patio esa mañana tendiendo ropa, haciendo lo que hacían cada martes. 2 inocentes que no tenían nada que ver con nada de esta historia. Solo estaban en el lugar equivocado en el momento equivocado. El cuerpo de Pedro quedó calcinado más allá de todo reconocimiento. No había cara, no había manos para huellas dactilares. Solo 2 cosas sobrevivieron al fuego. Una placa de platino que le habían puesto en el cráneo después de un accidente anterior, y una pulsera de oro que Pedro siempre usaba. Eso fue todo lo que usaron para identificarlo. Una placa y una pulsera. Y aquí está la pregunta que nadie hizo en 1957, ¿una placa de platino se puede quitar de un cráneo y poner en otro? ¿Una pulsera de oro se puede quitar de una muñeca y poner en otra? Si alguien quería fingir la muerte de Pedro Infante, lo único que tenía que hacer era conseguir esos 2 objetos y ponérselos a un hombre de complexión similar, a un hombre cuyo cuerpo nadie pudiera identificar porque estaba completamente calcinado. Suscríbete ahora y activa la campana para no perderte los próximos videos de este canal. Aquí llega la segunda verdad. Lo que vio Irma Dorantes. La esposa de Pedro estaba en la Ciudad de México cuando recibió la noticia. Había preparado el platillo favorito de él, estofado de conejo. La casa olía a comida casera. Había puesto la mesa.
Lo estaba esperando. Tomó el primer vuelo a Mérida rezando para que fuera un error. Cuando llegó al hospital donde habían llevado los restos, encontró algo que la marcó para siempre. Algo que contó una y otra vez durante los siguientes 66 años de su vida. Algo que nunca pudo explicar. Había hombres con caretas de soldador. Estaban soldando una caja de lámina. Sellando el ataúd. Esas fueron sus palabras exactas en múltiples entrevistas a lo largo de más de 5 décadas. ¿Por qué estaban sellando el ataúd antes de que llegara la familia? El accidente había sido esa mañana. Irma llegó horas después. ¿Qué había dentro que no querían que nadie viera? ¿Por qué tanta prisa en cerrarlo todo? No la dejaron ver el cuerpo. Era su esposo, la persona más cercana a Pedro en sus últimos años. Y no la dejaron despedirse, no la dejaron confirmar con sus propios ojos que ese cuerpo era él. Irma hizo esas preguntas ese día, en los días siguientes, durante años, en entrevistas. Nadie le respondió nunca. El ataúd quedó sellado para siempre. Irma Dorantes murió en 2023. Vivió 66 años con esa imagen en la cabeza, hombres con caretas de soldador cerrando una caja de lámina. Murió sin respuestas. Mientras tanto, antes de que el cuerpo llegara a la Ciudad de México, Matok ya se estaba moviendo con una velocidad que da escalofríos. Cobró el seguro de vida de Pedro ese mismo día. Se quedó con las ganancias de la última gira por Latinoamérica. Puso propiedades a su nombre de manera definitiva, propiedades que técnicamente eran de Pedro pero que Matok siempre había manejado en su nombre. ¿Cómo tenía todos los papeles listos para cobrar si no sabía que Pedro iba a morir ese día específico? Los seguros de vida no se cobran en horas. Los trámites toman tiempo. Los documentos tienen que estar en orden. La única forma de moverlo todo tan rápido es si estabas preparado. Si sabías. La familia de Pedro llegó a Ciudad Infante, la mansión que él había construido en sus mejores años, antes de que se confirmara oficialmente la muerte. Y saquearon. Sacaron muebles, cuadros de las paredes, ropa de los closets, joyas de las cajas fuertes, vajillas, electrodomésticos. Camionetas cargadas horas después del accidente, con Pedro todavía en Mérida. Con el cuerpo todavía caliente. ¿Cómo sabían tan rápido? ¿Cómo llegaron con camionetas ya listas y nadie los había llamado?